Muy buenos días a todos. Quiero enviar un saludo particularmente a la señora ministra, señor director del INTECAP, a las empresas que están acá representadas, a los medios de comunicación y a la sociedad en general. El día de hoy, pues, vengo representando a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Traigo un saludo del ingeniero Herbert Rubio, que él es el actual superintendente de Telecomunicaciones, y encomendó en mi persona poder dictar esta charla que tiene como título El impacto de la tecnología en el trabajo. Por acá tenemos un poco de mi hoja de vida y acá hay un código QR si ustedes desean escanearlo. Lo vamos a ver más adelante y vamos a entrar un poco en materia. Yo quiero consultarles si ustedes recuerdan esto o si tienen en mente qué es. A ver, Terminator. ¿Y qué viene a su mente cuando piensan en Terminator? Era algo que veíamos muy lejano, Skynet, ¿recuerdan? Así se llama la red de internet de mi casa. Entonces, partimos de eso, ¿verdad? Muchas veces vemos la tecnología, cuando es muy avanzada, como que fuera algo imposible, algo increíble, o de repente como que si fuera mágico. Pero para poder entrar vamos a hablar un poco de lo general a lo particular. En este caso, pues, ¿qué es el trabajo? ¿Para qué trabajamos? Hay una filósofa alemana, particularmente, tengo mucha afición hacia ella, porque logró destacar en un mundo donde estaba predominado este tema del intelecto por los hombres. Sin embargo, Hannah Arendt hace una alusión muy importante y nos habla en su obra La condición humana sobre 3 aspectos fundamentales del trabajo. Y entonces nos habla de la labor. ¿Y qué es la labor? ¿Qué es la reacción con la vida misma? El sujeto, los ciclos, necesidades de nuestro cuerpo, como comer y dormir, básicamente. Nadie es ajeno a ello. El trabajo nos habla como la asociación de la creación de un mundo artificial. Y aquí hay una palabrita que está muy de moda últimamente y por eso hablábamos un poco del tema de Skynet. Todo lo artificial, pues, tiende a ser transformado por el hombre, en este caso, y es un poco filosófico y va más allá, porque si nos ponemos a pensar, la música es artificial, a pesar de que pues, sea tan bella, tiene intervención humana. Si nosotros nos ponemos a pensar, los alimentos que vamos a consumir también son artificiales, porque fueron transformados por el ser humano. Y entonces empezamos a abarcar un campo mucho más filosófico en el tema de qué es artificial y empezamos a definir, después de hablar un poco del trabajo, que es la transformación, podríamos hablar de modos y medios de producción, ¿bien? De la acción. Y la acción básicamente es la interacción humana, la interacción social, los cambios políticos, las alianzas humanas y básicamente es vivir en una sociedad, que también es algo intrínseco al trabajo y al marketing y a las relaciones humanas. Pero para definir el trabajo en una de las definiciones más concisas, porque este es un término polisémico, si nos vamos a buscar, pues hay diferentes posturas y distintos pensadores que nos hablan acerca del trabajo. Y para usos prácticos vamos a definir el trabajo como toda actividad física o intelectual que las personas realizan para alcanzar un objetivo o satisfacer necesidades. Entender el mercado laboral y las necesidades de los trabajadores. Pues para partir a la feria de empleo es algo que nosotros tenemos que tomar en consideración, que el mercado laboral y las necesidades de los trabajadores han cambiado, o en este caso de los aspirantes. Ha cambiado porque actualmente tenemos el tema de la conectividad que nos permite abordar nuevos espectros del tema laboral. Por ejemplo, hay profesiones que no existían hace 20 años y que ahora pues están muy de moda.
Incluso hay carreras que antes eran mal vistas y que de un día para otro tomaron mucha relevancia. Y viceversa, hay carreras que tenían mucha relevancia y que hoy en día pues ya no son tan atractivas. Para ello vamos a entender qué es la necesidad. Y por necesidad vamos a entender que es un estado de carencia percibida. Y esto es interesantísimo porque es percibido. Muchas veces nosotros, y les voy a poner un ejemplo burdo, pero yo empecé a usar lentes hace poco, pero yo no sabía que necesitaba usar lentes. No había percibido esa carencia. Hasta que me fui a hacer el examen de la vista y ya me lograron poner la óptica adecuada, yo logré de alguna manera percibir esa carencia. Y entonces muchas veces existe la carencia, está latente y no la logramos percibir. Tenemos otro que podría, para algunos es un poco difícil identificar qué es un deseo y qué es una necesidad. Y esto pues es un campo de acción que aprovechan mucho los mercadólogos y los publicistas para generar necesidades donde no las hay. Por ejemplo, tener el último teléfono de moda, el último videojuego, los zapatos que utilizó mi artista favorito. Y esto, el deseo lo vamos a formular como la forma que adoptan las necesidades humanas moldeadas por la cultura y por la persona individual. ¿Por qué por la cultura? Porque a veces los medios de comunicación nos dicen qué es lo que nosotros tenemos que anhelar o nos dan un molde aspiracional al cual nosotros debemos de pues, llenar esos status quo, esas expectativas y demanda, que esto es muy interesante y que es provista por el trabajo. El deseo humano respaldado por el poder de compra o el poder adquisitivo. Entonces, tiene un ecosistema completo de cerrar la brecha digital de manera no intencional. Empezamos a ver que ya se compraban más computadoras de escritorio, más teléfonos, pero también las redes necesitaban ser mucho más robustas. Entonces, este tipo de ecosistema obligó de alguna manera a mejorar redes, pero también obligó a personas a migrar a lo digital. Porque no me dejarán mentir, si ustedes han tenido algún curso virtual, hemos conocido eminencias, doctores en diferentes actividades que les temblaban las piernas cuando ellos encendían la cámara web de sus escritorios. Y ahí se olvidaron los doctorados y se olvidó toda esa experiencia que ellos tenían. Esto fue un reto que nos pasó llevando a todos. Las metodologías no existían. Al inicio empezamos a ver que la educación, pues voy a dar mi clase como la doy presencial, pero con la cámara. Y nos dimos cuenta que eso no era igual. Nos dimos cuenta de que 2 horas de manera presencial no son las mismas 2 horas de manera virtual. Nos dimos cuenta que las personas no prestaban la suficiente atención, y aquí hay un tema importantísimo que es el tema de la ética. Porque muchos cerraban cámara y decían, no, es que mi cámara no sirve, ponían excusas, cuando sabemos que ahora pues, los dispositivos móviles, hasta los más económicos, tienen una cámara web. Pero esto empezó también a generar el tema de la reputación digital. Entonces, hablamos un poco de reputación digital y hubieron trends de personas que estaban en sus casas y de repente pasaba una persona en ropa interior detrás de ellos en la cámara. Reuniones de trabajo importantes donde llegaban los niños, papá, ya está tu comida, por ejemplo, y rompía toda la seriedad de la reunión. Hoy en día cada vez ocurre menos porque cada vez le prestamos más importancia a la actividad que estamos haciendo. Es tema de ética, y recibir una videoconferencia cuando voy manejando, eso pone en riesgo la vida de las demás personas, y empezamos a ver cómo lo digital empieza a afectar nuestro modo de vida físico. Entonces tuvimos esa aceleración en la transformación digital que nos permitió expandir los horizontes y soñar un poco más. Brindó oportunidades a personas que no las tenían, personas que tenían difícil acceso. Este mundo digital pudo hacer que convergieran estas necesidades con estos satisfactores. Pero hay mucho trabajo aún por hacer. Hay zonas de difícil acceso donde no ha llegado la tecnología
y por ende están en desventaja porque no han podido sumarse al mundo digital. Vamos a hacer un breve repaso de cómo la tecnología ha evolucionado y ha impactado el mundo laboral. Y acá tenemos una pequeña infografía donde vemos la primera revolución industrial. ¿Qué hablamos de la primera revolución industrial? Se basa en la introducción de equipos de producción mecánicos impulsados por agua y energía de vapor, 1784. Podemos hablar acá del telar mecánico, y era un telar que hilaba automáticamente. Y esto que traía era la técnica, y efectivamente sustituyó y dejó personas sin empleo. Pero, ¿cuál es la contraparte? Estos telares no se mantenían solos. Generó nuevas formas y fuentes de empleo. Y ahí es donde la técnica nos obliga a migrar a nuevas maneras o formas creativas de poder lidiar con esta escasez de empleo que vuelve, como bien dicen, una oportunidad. También tuvimos una revolución en las comunicaciones, porque es inventada la locomotora, y con la locomotora no solamente viajar se volvió mucho más accesible, sino la comunicación por correo, que ya no eran entregadas las cartas o por paloma mensajera o por mensajero que iba a caballo, sino que iban con una máquina que desplazaba mucho más rápido, y entonces los mensajes llegaban a mucha más velocidad. Luego tenemos en 1870, y creo que es la más conocida por todos nosotros, la segunda revolución industrial. Y la segunda revolución industrial es muy interesante porque hay muchos temas que se incorporan a lo laboral. Ya vemos temas de sindicatos, vemos la incorporación del café, vemos la incorporación del pago de horas extras e incentivos, porque esto lo formula Henry Ford con el encadenamiento productivo, que se populariza y lo vuelve famoso con su modelo T, que era un vehículo que todos los vehículos estaban pintados de negro, se estandarizaban, y es algo mucho más importante que también surge la especialización. ¿Y por qué? Porque Henry Ford se dio cuenta de que si las personas se volvían expertas en poner neumáticos, en poner ese tornillo, en calibrar las válvulas del vehículo, esto iba a tener un costo mucho menor e iban a poder tener una producción mucho más a granel. Entonces se especializan las personas en poner piezas específicas. Y entonces Henry Ford nos deja un gran aporte para el tema laboral. Se ven derechos también, se reducen las jornadas laborales, porque se empiezan a dar cuenta de que los trabajadores, si descansan, rinden más, si tienen incentivos económicos, pues ellos pueden rendir más. Y como les decía, la incorporación del café también es un estimulante para el trabajador. Se da cuenta Henry Ford de que es mucho más económico mantener un empleado contento que recontratar y pasar esa curva de aprendizaje donde le va a salir mucho más caro a la empresa y al encadenamiento productivo. Luego hablamos de la tercera revolución industrial. Aquí ya me suena más a Silicon Valley, la miniaturización de los componentes. Podemos hablar sobre la creación de los circuitos integrados o los microprocesadores. Hablamos del primer controlador analógico programable en 1969. Solo vamos a resolver un tema técnico. Ajá, es un anuncio de YouTube. Unos minutos más tarde. Muchas gracias. Y continuamos después de este breve receso. Hablábamos acerca de los circuitos integrados y cómo, yo no sé si ustedes recordarán los tubos al vacío, pero antes eran muy utilizados en los radios, en los amplificadores, y pues los aparatos había que esperar que calentaran y eran muy frágiles, o sea, uno los podía lastimar y había que mandar a reemplazar el tubo al vacío. Lo que ocurre es de que con la miniaturización de los componentes se logra meter miles de estos dispositivos a los microprocesadores. Y entonces el switcheo transistorizado reemplaza a los tubos al vacío. Tenemos el transistor. Del transistor saltamos al microprocesador que tiene miles de transistores.
Y luego saltamos a la cuarta revolución industrial, que fue al inicio de los años 2000, que aquí se basa en sistemas físicos cibernéticos conectados, y básicamente hablamos ya terminando con el tema del Internet de las cosas. Para el Internet de las cosas, pues es bastante, proliferó bastante. Ahora ya vemos el tema de los smartwatch que nos llevan nuestro ritmo de actividad física. Tenemos algunas básculas, refrigeradoras, cafeteras, etcétera. Incluso hay robots que hacen la limpieza del hogar parcialmente. Entonces ya vamos viendo que el Internet empieza a mandar datos, pero también empieza a recopilar. Y entonces ya empezamos a hablar de la Big Data, empezamos a hablar de temas predictivos y empezamos a ver que los aparatos ya son cada vez menos terminales tontos. ¿Y cómo inicia esto? Esto que ven acá es una computadora. Anteriormente había una computadora en un cuarto, tenía que tener una ventilación adecuada, tenía muchos de estos tubos al vacío. Y esto inicia con ARPANET, que ARPANET era únicamente de uso militar. Se dieron cuenta de la importancia de la inmediatez de la información y vienen las universidades en Estados Unidos y empiezan a conectar una pequeña red, que eran 3 universidades, donde ellos logran mandarse mensajes. En sus orígenes se remontan en 1969, cuando se estableció la primera conexión por computadoras conocida como ARPANET en 3 universidades de California. Y esto empieza a ser también preámbulo de la Guerra Fría, que fue una guerra más de información que más de batallas campales o de trincheras. Tenemos el surgimiento de ARPANET, que fue la primera red de Internet, si lo podríamos llamar así, que surge. Y vamos a ver un poco más. Este señor que ven acá se llama Alan Turing. Él es el responsable del término que utilizamos actualmente como inteligencia artificial. De hecho, él es el creador de esta conceptualización. Incluso hay una película que se llama El Código Enigma, porque este fue un matemático que ayudó a decodificar la máquina con la que los alemanes encriptaban los mensajes. Y por causa de él es que los aliados, Estados Unidos básicamente, entra a la guerra y pues gana la guerra, porque él intercepta un mensaje donde los alemanes estaban enviándole a México a solicitar apoyo para invadir Estados Unidos. Entonces, a cambio les iban a dar Texas. Es bastante interesante. Pero esto lo introduce él en un ensayo que se llama Computing Machinery en 1950. Él es responsable del test de Turing. ¿Y a qué nos referimos con el test de Turing? Pues básicamente ellos utilizaban estas computadoras y ellos hacían una entrevista a, valga la redundancia, un entrevistador. Si el entrevistador lograba detectar que esto era hecho por una máquina, pues no se catalogaba como algo inteligente. Pero si el entrevistador no lograba detectar que las respuestas eran proporcionadas por una máquina, esta era catalogada como inteligente. Y así acuñamos el término de inteligencia artificial en 1950. De 1950 vamos a pegar un salto y venimos a hablar del año 2016. Este señor que está por acá es Klaus Schwab, es el presidente del Foro Económico Mundial. Y él nos habla de su libro La Cuarta Revolución Industrial o la Revolución 4.0, donde exclama: la Cuarta Revolución Industrial afectará la esencia misma de la experiencia humana. Esto es muy interesante porque ya estamos hablando de la experiencia misma del ser humano. Entonces acá ya vamos pensando un poco más allá y nos empieza a dar pautas de algo que vamos a ver a futuro mucho más, cada vez mucho más común. Y acá vemos los pilares de la Cuarta Revolución. Que como les mencionaba, aún estamos sobre la Cuarta Revolución Industrial, pero ya tenemos un pie en la Quinta Revolución. Y los cuales son el acceso a la tecnología, educación en la tecnología, uso de la tecnología, emprendimiento e innovación. Si nos damos cuenta acá, estamos hablando de cerrar la brecha digital. Porque cuando hablamos de brecha digital, existen diversidad de tipos de brecha. Por ejemplo, puedo tener el acceso, puedo tener el mejor acceso, el mejor equipo, pero de repente no tengo el conocimiento para utilizar. Puedo tener el conocimiento, pero puedo tener
un equipo que no es tan bueno y una mala conexión. O puedo tener el equipo bueno, no puedo tener una conexión. O por mis prejuicios, no utilizo la tecnología. Les voy a poner un ejemplo, les voy a recordar, y yo no sé si ustedes se recuerdan el término del cajón del diablo. Sí, se recuerdan. Cuando uno miraba televisión, pues les decían que eso era el cajón del diablo. Igual con el tema de los videojuegos, antes era mal visto. Y ahora ya no tanto, ahora ya es un eSport, es un deporte electrónico y pues Guatemala ya tiene equipos y ligas profesionales, incluso hay una liga femenil que juega Valorant, que es un juego online. Eso solo nos da una radiografía de cómo ha evolucionado la tecnología y los prejuicios en el uso de la tecnología, porque los prejuicios también forman una parte de la brecha digital. Y acá tenemos los principales aspectos de la industria 4.0. El tema de la robótica, simulación, sistemas de integración. Esto es muy importante, porque yo no sé si ustedes recuerdan que cuando se alquilaban videos existía el formato PAL y el formato NTSC, que era el formato de América. Entonces, si uno alquilaba un formato PAL era incompatible. Igual con los DVDs, que había región 1, región 4, multiregión. Esto cada vez se ha homologado cada vez más. Y ahora vemos los teléfonos, nosotros podemos ir a España y vamos a recibir los datos de la misma manera. Entonces, eso ha cerrado también brechas. El Internet de las cosas, que ya lo mencionamos, la ciberseguridad, que este es un tópico importante y va a tomar cada vez más relevancia porque cada vez utilizamos más datos y confiamos más en los servicios en la nube. Entonces, es de prestar importancia. En Guatemala, pues ya hemos visto que han habido grandes ataques cibernéticos y pues tenemos que estar preparados, porque no es si va a pasar, sino cuándo va a pasar y estar preparados para ello. Y entonces aquí también es un tema de cultura, porque muchas veces nosotros subimos fotos a las redes sociales y no sabemos que cada foto lleva metadatos y cada metadato pues le puede dar información a personas malintencionadas de a qué horas tomamos la foto, dónde la tomamos, la ubicación, incluso los datos que usaron, qué velocidad, etc. Entonces, cada foto tiene muchísima información. Y no solo como en los memes, que aparece una bolsa de mujer de repente en una reunión de amigos, y entonces eso también es tema de la ciberseguridad. Computación en la nube, la impresión 3D. Se dice que la impresión 3D va a avanzar a tal nivel de que para comprar productos lo que vamos a comprar van a ser patentes y las vamos a poder imprimir en casa. Entonces vamos a comprar derechos de impresión. A ese nivel se quiere llegar. Y eso va a cambiar la forma en la que trabajamos, los canales de distribución. Ya llegar a una tienda física pues ya no va a ser tan necesario. O sea, solo para las personas ya nostálgicas. Pero a ese nivel estamos llegando. La realidad aumentada, que lo hemos visto en las ferias de vivienda, ya podemos recorrer los apartamentos. Pero se va a sumar también la realidad virtual y va a surgir el tema de la realidad mixta. Se está trabajando mucho en gafas de realidad mixta, donde nosotros también vamos a ir a tiendas físicas donde los locales van a estar vacíos, pero en nuestras gafas vamos a poder ver los productos y de una vez vamos a poder ejercer el tema del comercio. Bueno, la Big Data, que básicamente nos ayuda a las empresas a que conozcan más las necesidades del consumidor. Y yo quiero que me digan si les viene a la mente algo cuando menciono la fecha de noviembre de 2022. No. ¿Tiene algo que tiene relación con esto? Pues el noviembre de 2022 surge o nace al público con esto que es el ChatGPT. Y empezamos a tener acceso a la inteligencia artificial generativa multimodal. Entonces, cuando ni sabíamos mucho que esto podía ser gratuito, que podía llegar a un público, nosotros empezamos a utilizar y empezamos a depender cada vez más de ella y empezamos a descubrir que es una herramienta, como en su momento fueron los correctores de ortografía. Pero hay un tema que traigo a colación nuevamente y es el tema de la ética. ¿Por qué? Porque usualmente estudiantes tramposos empezaron a utilizar mucho esta aplicación para entregar tesis, para entregar ensayos, para entregar tareas.
Y está bien, la herramienta está por utilizar. El riesgo es de que esta herramienta se vuelve más inteligente cada vez que yo la consulto. Pero yo como persona me estaré volviendo más inteligente cada vez que la utilizo. Está el tema de los prompts. Nosotros pues tenemos que saber pedir y qué pedir. Y creo que esto es lo que hace muy potente esta herramienta. Que nosotros como seres humanos siempre tenemos que tener la guía de qué pedir, cómo pedir y cuándo pedirle esta herramienta. Y qué datos también le podemos subir. Acá tengo un amigo, se llama Víctor, él se hizo unos exámenes de hematología completo y le sube el examen a ChatGPT. Y ChatGPT interpreta y le da los resultados que le pudo haber dado un médico. Obviamente le dice, debes consultar con un médico. Pero ya estamos a ese nivel. Entonces, ahora, por eso es lo generativo multimodal. Y acá tenemos un pequeño pensamiento que dice, la digitalización supone un cambio radical entre el tratamiento de la información. Solo quiero consultar cómo estamos de tiempo. Ok, vamos a ir concluyendo. Y acá vamos a ver cómo ha evolucionado la tecnología. Primero solo teníamos voz, luego teníamos voz y mensajes de texto, luego teníamos datos, luego tenemos datos a mayor velocidad y el nuevo paradigma, las tecnologías 5G. Bueno, con una conexión de 5G puedo bajar 8 películas en 5 minutos, pero como ser humano me voy a tardar las mismas 2 horas para ver cada película. Entonces esta conexión rápida no es tanto para que nosotros descarguemos, sino para la comunicación mucho más instantánea entre humanos y máquinas, máquinas con máquinas y viceversa. Y el impacto de la tecnología en el trabajo. Hemos visto temas de atención al cliente con los chatbots. La SAT utiliza su propio chatbot. Hemos visto el tema de recursos humanos. Esto genera mucho menos sesgos porque las inteligencias artificiales se basan más en datos y menos en emociones humanas. Esto es positivo y es negativo. Es como un cuchillo, lo puedo utilizar para cortar y cocinar como para infligir daño. La manufactura y logística, vemos que ahora cada vez existen más las infraestructuras críticas. Y entonces las empresas ya se mantienen. El humano llega a supervisar y las máquinas trabajan en armonía perfecta. En el tema del marketing y las ventas, vemos en la realidad aumentada y aquí les voy a poner un breve ejemplo. Esta es la tienda Gucci y es la nueva manera de comprar zapatos. Entonces utilizamos la realidad aumentada y desde la comodidad de nuestra casa podemos probarnos los zapatos que nosotros queramos. Entonces, es una nueva forma de convivir con el mundo digital. Este es un personal shopper que básicamente nos aconseja cómo comprar, pero también hay datos importantes como influencers creados por inteligencia artificial. Y estas cuentas son reales, ustedes las pueden seguir. Tema de finanzas, tema de telesalud. Ya podemos también desaturar los temas de servicios de salud. Los temas legales con la firma electrónica avanzada, no me dejarán mentir que esto pues ha permitido que seamos más efectivos y más eficientes. Y también el tema de la seguridad avanzada. De la educación, ¿qué les puedo decir de la educación? Hablamos de la pandemia. Y con esto pues nos vamos a ir despidiendo, que es la revolución 5.0. Pónganle bastante atención porque eso es lo que se viene en estos próximos 3 años. Y hay un tema que se llama la telepatía sintética. Vamos a ver un breve... Correcto, yo soy director del Millennium Project y también soy profesor fundador de la University en la práctica Plum. Hay mucha gente que le tiene miedo a la inteligencia artificial y ese es un miedo absurdo. ¿Cómo le vamos a tener miedo a ser más inteligente? ¿Cómo vamos a tener miedo a poder superar, poder saber más? Entonces, si podemos volvernos más inteligentes, esto es más bien positivo, no negativo. Y al igual que la inteligencia artificial, hay muchas tecnologías que están desarrollando exponencialmente. Yo quiero mostrar este aparato
que es lo que yo llamo el inicio de la telepatía. Esto es un aparato comercial que se llama Mindway, de la compañía Neuralink. Esto básicamente tiene un electrodo como si fuera un electroencefalograma que permite capturar los impulsos de tu cuerpo y lo transmite con una conexión de Bluetooth a una computadora que procesa la información del lóbulo frontal del cerebro. Llame para eso con 14 electrodos. Pronto vamos a hacer aparatos con 10 electrones, con 1000 electrodos, y vamos a captar gran parte de lo que pasa en nuestro cerebro y lo vamos a poder transmitir de cerebro a cerebro o de cerebro a computadora. Esto es fascinante. Eso es el inicio de la telepatía. La telepatía no es una locura, es una realidad científica, es la transmisión de nuestros pensamientos a través de otros medios que aumentan. La telepatía sintética básicamente nos propone pasar la imagen mental a otra persona, y lo que trae la revolución es el tema de la comunicación. Pues yo les agradezco mucho por el tiempo, por su atención. Estamos pues a la orden. La singularidad tecnológica es lo que viene, es el salto de la quinta revolución industrial, y pues agradecemos